Decime por qué. Muchas preguntas y algunas respuestas. Decime por qué. El programa de Carlos Tehuel. Llamamos dolor psíquico a aquella dolencia emocional que hace sufrir al sujeto, llevándolo a un estado de tristeza, culpa o a repeticiones compulsivas sin entender las causas de esas conductas manifiestas. Repito, llamamos dolor psíquico a aquella dolencia emocional que hace sufrir al sujeto, llevándolo a un estado de tristeza, culpa o a repeticiones compulsivas sin entender las causas de esas conductas manifiestas. Existe un abanico en el cual podemos ubicar dolencias psíquicas menos agudas hasta dolencias que pueden llevar al sujeto, por ejemplo, al suicidio. También podemos ubicar conductas obsesivas compulsivas que pueden vivirse como hábitos un tanto extrañas, hasta ver en otros sujetos un extremo que no pueden salir de sus casas por estas conductas obsesivas. Otro tanto podemos ver en los miedos que padecen una gran cantidad de individuos, pero que no los limita en la vida cotidiana, hasta otros individuos con temores que pueden sufrir gran cantidad de ansiedad que no les permite realizar una vida social adecuada. Entonces, el dolor mental está relacionado con la vivencia singular de quien la padece, ya que es imposible de calcular el sufrimiento de cada quien. Repito, el dolor mental está relacionado con la vivencia singular de quien la padece, ya que es imposible de calcular el sufrimiento de cada quien. Soy Carlos Tehuel y les doy la bienvenida a Decime por qué, y hoy hablaremos del dolor psíquico. Carlos Tehuel te propone compartir sus búsquedas y pasiones. Decime por qué, en Radio Con Aguante. Hola, buenas tardes. Acá estamos en un sábado otoñal con una temperatura más bien tirando al verano que hemos dejado atrás. Hoy el programa se lo dedico con mucho afecto y cariño a Valentín Barenblit, que nos ha dejado la semana pasada, y ya hablaremos de él con más detalles para ampliar sobre su vida profesional en un programa que ya estoy planificando para el próximo mes. Pero no quería dejar pasar el día de hoy recordando al gran Valentín, que nos ha legado, unos valores incalculables en lo profesional y en lo humano. Y también el sábado pasado, que no pude estar en el programa, ya que viajé a Bahía Blanca, invitado por la filial de la Asociación Psicoanalítica Argentina, allá en Bahía Blanca, y les mando un afecto enorme por la manera que me han recibido, cómo me han tratado, y ha resultado una experiencia de 2 días muy, pero muy gratificante. Así que les mando un abrazo muy grande a la gente de Bahía Blanca. Y ¿qué más? Retomando el tema
de la introducción que hice sobre el dolor psíquico. Digo nuevamente que es imposible cuantificar el dolor emocional de cada quien. A dos personas que les ocurre el mismo acontecimiento, potencialmente traumático, cada uno de ellos va a tener consecuencias muy diferentes. Posiblemente al individuo A no le quedan huellas negativas de tal acontecimiento, pero en cambio al individuo B, este acontecimiento puede ser causa de un dolor mental y psíquico muy importante. Nunca sabremos a ciencia cierta qué fue la causa que determinó que para este sujeto B ese hecho ocurrido haya sido motivo de una enfermedad mental o padecimiento de un dolor psíquico. O sea que, frente al mismo acontecimiento, las consecuencias pueden ser absolutamente distintas, opuestas, para cada quien, para aquellos sujetos que la han padecido. Lo que sí podemos acordar es que estamos viviendo una época de intensos sufrimientos psíquicos. Hay mayor cantidad de suicidios, crecimiento de enfermedades autoinmunes, autismo, adicciones, depresiones severas, aislamiento social. Una época marcada por un consumismo extremo o por una velocidad del tiempo que muchas veces arrasa con la posibilidad de acompañar un evento como por ejemplo el ritual de la despedida de un ser querido que cada día se acorta más. Uno de esos rituales que prácticamente ya está desapareciendo. Bueno, todo esto charlaremos con la invitada de hoy en día, que ya está con nosotros, Sara Cohen, que ha escrito un libro precioso y que luego de escuchar esta canción hablaremos con ella. A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Es honra de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate, poniéndole una estrella en el sitio del hambre. De otro modo es inútil, de otro modo es absurdo ensayar en la tierra la alegría y el canto, porque de nada vale si hay un niño en la calle. Todo lo tóxico de mi país a mí me entra por la nariz. Lavo auto, limpio zapatos, huelo pega y también huelo paco. Robo billetera pero soy buena gente. Soy una sonrisa sin dientes, lluvia sin techo, uña con tierra. Soy lo que sobró de la guerra. Un estómago vacío, soy un golpe en la rodilla que se cura con el frío. El mejor guía turístico del Arrabal, por 3 pesos te paseo por la capital. No necesito visa para volar por el redondel, porque yo juego con aviones de papel. Arroz con piedra, fango con vino, y lo que me falta me lo imagino. No debe andar el mundo con el amor descalzo, enarbolando un diario como un ala en la mano, trepándose a los trenes, canjeándonos la risa, golpeándonos el pecho con un ala cansada. No debe andar la vida recién nacida a precio. La niñez arriesgada una estrecha ganancia, porque entonces las manos son inútiles fardos y el corazón apenas una mala palabra. Cuando cae la noche duermo despierto, un ojo
ojo cerrado y el otro abierto, por si los tigres me escupen un balazo. Mi vida es como un circo pero sin payaso. Voy caminando por la zanja, haciendo malabares con 5 naranjas, pidiendo plata a todos los que pueda, en una bicicleta de una sola rueda. Soy oxígeno para este continente, soy lo que descuidó el presidente. No te asustes si tengo mal aliento, si me ves sin camisa con las tetillas al viento. Yo soy un elemento más del paisaje, los residuos de la calle son mi camuflaje, como algo que existe, que parece de mentira, algo sin vida pero que respira. Pobre del que ha olvidado que hay un niño en la calle, que hay millones de niños que viven en la calle y multitud de niños que crecen en la calle. Yo los veo apretando su corazón pequeño, mirándonos a todos con fábula en los ojos. Un relámpago tronco les cruza la mirada, porque nadie protege esa vida que crece y el amor se ha perdido como un niño en la calle. Oye, a esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Entrevista en Decime por qué, el programa de Carlos Tehuel. Qué canción, por favor. Mercedes Sosa con Calle 13, hay un niño en la calle. Refleja uno de los sufrimientos de la época que estamos viviendo. Vemos en la calle muchas familias, niños, durmiendo en la calle, en situación de calle, como lo llamamos. Uno de los tantos dolores que estamos viviendo en esta época. Bueno, seguramente algo de esto vamos a charlar con Sara. Gracias, Sara. Y antes de empezar el diálogo te presento. Voy a leer de tu último libro, tu currículum, que está en la solapa del libro, que ya lo voy a presentar también. Bueno, Sara, y me llamó la atención esto, Sara, que pones la fecha de nacimiento, el año, que no es común. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Por supuesto. Así que lo puedo leer. Por supuesto. Si está acá en la solapa, 1955. Así es. Bueno, tenemos la misma edad que Sara y creo que cumplimos muy cerca también los años. Bueno, Sara es psicoanalista y psiquiatra infanto-juvenil, miembro titular de la Asociación Psicoanalítica Argentina y de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Forma parte del Servicio de Salud Mental Pediátrica del Hospital Alemán. Además, es poeta, ensayista y traductora. Recibió en 2 oportunidades la beca Faculty Research, ¿no? Del programa del Consejo Internacional de Estudios Canadienses. Entre sus publicaciones se encuentran los libros de ensayo El silencio de los poetas, año 2002 de publicación, La frontera de la lengua, 2006, La niñez cautiva, 2015 y Morir joven. Morir joven, clínica con adolescentes, del año 2000. 2019. 2019, exacto. Y los libros de poesía que tiene Sara publicado es Puertas de París, Escena de cartas, Poemas venecianos, La oportunidad, Detrás de la cabeza y El azar del recuerdo. 2 de estos libros fueron traducidos al francés y publicados en Canadá. Bueno, así que hay un montón de temas que vamos a charlar con Sara y encantadísimo que estés acá en el programa. Y les muestro la tapa
del último libro de Sara, que recién ha salido del horno prácticamente, llamado ¿Qué harás con todo lo que duele?, como título del libro, y un subtítulo, El dolor psíquico en nuestra época. Muy bien, Sara. Yo lo estuve leyendo, como te dije, esta semana cuando hablamos, y me pareció de una prosa tan, ¿cómo decirlo?, tan sencillo y profundo a la vez, que me parece que es la mejor prosa que hay para leer en los libros teóricos. Y te voy a hacer la primera pregunta. Decime por qué, Sara Cohen, ¿por qué el libro se llama ¿Qué harás con todo lo que duele? Porque yo pensé que sería al revés el título del libro. El dolor psíquico en nuestra época, y como pregunta, ¿qué harás con todo lo que duele? Adelante. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Me gusta mucho la radio en general. Es un medio muy agradable. Es más, yo lo tengo incorporado como el medio en el cual se oía la voz. Ajá. Esto de la imagen es una incorporación que está bien, es de época, pero yo lo tenía en mi recuerdo como el tema de escuchar la voz, escuchar la radio. Bueno, hechas estas aclaraciones y agradeciéndote la invitación, a ver, el tema de qué harás con todo lo que duele fue de alguna manera una pregunta que fue surgiendo como anotaciones, diversas anotaciones de lecturas, pero también de la clínica. Empezó yo diría, por más que son temas que siempre he venido trabajando, empezó de esta forma en el periodo pandémico. Eso yo lo digo en la introducción, porque me encontraba con una circunstancia que todos sabemos totalmente diferente, atendiendo situaciones complejas. ¿Cómo cuáles? Bueno, después voy a eso, pero quiero seguir el hilo de lo que te quiero, de la pregunta que me hiciste. Dale. Digo complejas porque yo al atender muchos adolescentes, aunque también atiendo a adultos y atiendo a niños y adolescentes, estábamos en la confrontación de una situación que era la no salida al mundo, que es tan importante para cualquier sujeto en relación a su actividad, y ni hablar de la adolescencia, ¿no?, que son como momentos de primera salida a muchas cosas. Pero entonces me encontraba con situaciones que íbamos sorteando cómo atender en un principio, porque yo diría que porque la pandemia es un tema que no sé si se ha hablado lo suficiente, en el sentido que nos ha dejado dados vueltas en algún sentido. Ha habido muchas muertes, ha habido muchas pérdidas y mucha gente con paréntesis de cosas detenidas muy importantes en sus vidas. Uh-huh. Bueno, y ahí empecé con anotaciones de lectura y con cuestiones que ofrecía la clínica, que en principio no son temáticas diferentes a las que se abordan habitualmente, pero presentaban un borde curioso, raro, porque se generaba presión, muchas situaciones que en otros momentos tenían una posibilidad de distensión mayor dentro de los sistemas familiares. Uh-huh. Bueno, pero ahí empezaron anotaciones. Vos me preguntás por qué el libro se titula ¿Qué harás con todo lo que duele? En principio, porque yo inicié una carpeta, como uno inicia en la computadora, que se titulaba así. En realidad primero se tituló, después cuando fui pensando en el libro, se tituló La lectura y el dolor, porque hay una cuestión de lectura. Este libro tiene un recorrido de lectura, tanto de textos literarios como filosóficos, y también yo entiendo que nuestra clínica, eso desde ya, tiene eje en el psicoanálisis, eso desde ya, pero como diferente posiblemente es el recorrido de distintos textos que no son psicoanalíticos, y a la vez con un eje en el psicoanálisis, y a la vez entiendo que nuestro quehacer psicoanalítico también es de lectura.
Por lo tanto, en principio la carpeta, en eso se llamaba la lectura y el dolor, la carpeta. Bueno, ahí de esa carpeta con un montón de anotaciones diversas, porque yo anoto mucho en libretitas, para cualquier escritura, ya sea ensayo, ya sea poesía, algo de narrativa que también he escrito, porque ahí lo que leíste, por ahí faltan algunos libros, es como se pusieron casi todos, pero no todos. También hay algunas otras experiencias de escritura. La escritura yo lo anoto mucho en libretitas, pero en este caso empecé a hacer anotaciones, tanto uno estaba de puertas para adentro, por lo menos unos cuantos meses, porque yo debo decir que traté de atender muy pronto presencialmente. Pero prácticamente el 2020 fue todo... Y prácticamente sí, hacia fin del 2020, por ahí abriendo todas las ventanas del consultorio y a distancia y todo eso. Claro, porque me parecía en algunos casos que había que llevar a los pacientes al consultorio nuevamente. Bueno, pero no quiero desviarme del libro en sí mismo y de lo que me preguntás, porque yo te digo cómo arrancó. Pero cuando empecé a pensar que esto había que seguirle un hilo, cuando ya no estábamos en pandemia, pero quería seguirle un hilo a esto, empecé a pensar todas las circunstancias y todos los temas psicoanalíticos, porque esto es a través de un eje en el psicoanálisis y en la teoría psicoanalítica, todos los temas que se podían recorrer en donde el tema del dolor es un tema sustancial. Entonces sí, hay un capítulo de masoquismo, hay un capítulo respecto del duelo, hay un capítulo, no están titulados así, ¿no? Están titulados totalmente de otra manera. Tal cual. Porque yo sigo textos literarios. Claro, sí. Pero en uno abordo el tema del masoquismo, en otro abordo el tema del duelo, en otro abordo el tema del dolor físico, en otro abordo el tema del dolor en la adolescencia, las crisis en la adolescencia, en otro abordo el tema del suicidio, en fin, hay distintos capítulos con temáticas y, por supuesto, haciendo un desarrollo desde el psicoanálisis, fundamentalmente freudiano, poniendo los ejes de lo que voy a analizar en distintas lecturas. Para mí, los textos literarios y algunos textos filosóficos ofrecen una riqueza tan grande en cuanto a sus matices en el trabajo que hizo el autor para decir eso y la búsqueda que eso implica, que da muchos elementos. Entonces los aprovecho en la lectura. Pero es para seguir algunas temáticas que hacen al dolor. Pero, a ver, fundamentalmente entonces, vos comenzás en el año 2020 con la pandemia, escuchando a los pacientes a distancia y escuchando estos dolores, fundamentalmente me imagino de pacientes adolescentes, que estaban refugiados, como vos decís, en sus casas, cuando en ese periodo se precisa la salida, la exogamia, y que fundamentalmente produjo mucho dolor al estar encerrado. Sí, de todos modos el libro despega de la pandemia. Ajá. Absolutamente despega. No es un libro ni siquiera en el que por ahí hay una mención en la introducción de lo que nos dejó la pandemia, pero en realidad no es un libro que se ocupe de lo que fue la experiencia esa. Yo te digo cómo empezó y vos me preguntabas acerca del título. De la pregunta de la tapa del libro. Claro, porque me pareció que yo vi mucho que era una situación que confrontó a la humanidad a un desconcierto y a mucho dolor. Porque cuando hay una situación de mayor encierro en general se reactivan muchas situaciones previas, porque lo que trabajo en todo el libro es que, está bien, el dolor por un duelo puede ser el dolor por un duelo, una pérdida es una pérdida, pero digamos, en cada sujeto el dolor es en singular primero que todo. Por más que hay algunas cuestiones que pueden producir un dolor en una colectividad, en un grupo, en una sociedad.
pero digamos que cómo le pega a cada uno a la situación del dolor tiene una alta singularidad. Sí. ¿Cómo es eso y cuándo lleva a un tipo determinado de crisis o cuándo esto? Porque tenemos distintas modalidades con el dolor. Tenemos quien está muy arraigado a situaciones de dolor y no abandona el dolor. Tenemos quienes evitan sistemáticamente el dolor a través de diversos consumos y inclusive consumos problemáticos. Hay una sociedad, hay una cultura de época que no favorece la tramitación de cuestiones que implican cierto grado de dolor, que de algún modo permitirían un cierto cambio psíquico, si se pueden elaborar. Sí. O sea que hay muchas variables que van a lo singular. El tomar textos literarios me permitió ir a las propuestas específicas de la escritura de cada escritor y además y tomar esos personajes, tomar cómo se dice esto del dolor, y eso permitió un abanico de circunstancias y de posibilidades diferentes. Por ejemplo, en el tema del duelo, porque una de las preguntas del libro es si todo dolor es un dolor de duelo, porque obviamente la pérdida, que en sí misma es constitutiva del ser humano, porque hay que perder para devenir otra cosa, también es verdad que es casi, cuando uno habla de dolor, lo que más la gente relaciona es con situaciones de pérdida y con duelos. Así es. Entonces, en el capítulo del duelo, además de hacer un desarrollo acerca del duelo y de Freud y de lo que se le discutió a Freud, de cosas que manifestó acerca del duelo, bueno, todo un desarrollo, yo tomo como texto, digamos, básico en ese capítulo, a Roland Barthes con Diario de Duelo, que es un diario que él escribió a partir de la muerte de su madre durante casi 2 años, pero que él no llegó a transformarlo en libro, sino que posteriormente se transformó en libro. Eran notas que él tomaba, que era un diario. Él falleció prematuramente por un accidente y entonces, bueno, ese diario se editó posteriormente. Claro, un lector, un escritor, alguien que puede conceptualizar como Roland Barthes, cuando escribe sus notas de diario de duelo, si uno toma además otros textos, porque por ahí tomo Roland Barthes por Roland Barthes, otro libro de él, etcétera, y bueno, distintos textos de él, entrecruzo, un autor que puede escribir tan agudo, puede observarse a sí mismo de una manera muy particular y singular. Por lo tanto, yo tomo algunas singularidades del diario de duelo de Roland Barthes, que me permiten, en fin, entrecruzar posibilidades de acercarnos a qué es lo que duele, cuándo duele, ¿Y cómo juega la historia de cada uno, claro, qué reactiva cada situación, ¿no? Porque puede haber una pérdida actual, eso lo sabemos todos los que trabajamos con pacientes, y esa pérdida actual despertar un montón de pérdidas previas, o puede no tener conciencia el sujeto y sin embargo actuar de una manera y tener manifestaciones clínicas que obedecen a pérdidas que no ha logrado nominar y no tiene dimensión de esto, pero lo han configurado. Es más el duelo del lado emparentado con lo traumático, ¿no? También hay duelos muchas veces que se viven hoy, porque todo se vive en el presente. La clínica es en el presente, lo que el sujeto vive dolorosamente es en el presente. Padece en el presente, claro. Absolutamente. A veces obedece inclusive no pérdidas pretéritas, inclusive a cuestiones generacionales que le anteceden, o duelos de los padres no elaborados. En fin, es muy amplio el tema de la pérdida y del duelo. Fíjate, un poquito te saco del libro, pero ya que hablaste de la pandemia y la franja etaria que más sufrió, justamente pienso que fueron los adolescentes, pero paradójicamente para los chicos chiquitos
que estuviesen tanto tiempo con sus padres dentro de la casa fue un factor que benefició mucho. Muchos padres en el consultorio me decían que tenían, de haber tenido la experiencia de pasar muchas horas con sus hijos chiquitos, y que eso les permitió el trabajo dentro de sus casas y estar en contacto con sus hijos más pequeños. En ese sentido, creo que trajo como un beneficio secundario la cuestión de la pandemia y del encierro. A ver, es mucho lo que se ve al respecto. Sí. Yo recibí una cantidad de consultas complicadísimas después de la pandemia, no es tan sencillo. De todas maneras, a algunas personas que tenían la capacidad para poder hacerlo, pudieron con bebés estar más tiempo en sus casas. Eso es verdad. Pero eso entiendo que sí, que algunas personas, algunas madres, algunos padres con bebés quizás los benefició poder pasar todo un primer año de vida junto a ellos. Sí, bebés y niños pequeños. Está bien, eso no lo pongo en cuestión si es que existía en lo psíquico un equilibrio y una dedicación, unas ganas y una disposición para eso. Entonces sí, pero no, yo lo que recibí después de la pandemia fueron situaciones absolutamente críticas, y con niños también, porque de golpe les daban a chicos dispositivos porque no sabían qué hacer. Entonces son chicos que pasaron un montón de horas a veces con dispositivos. Cosas... Y los adolescentes ni hablar. No, los adolescentes ni hablar. Pero fíjate que, por lo menos en mi experiencia, lo que me pasó en el consultorio, que es una época tan difícil para la crianza de chicos, en este momento, de chicos, que muchos padres no saben jugar con sus hijos. Bueno, pero a ver, yo te quiero decir una cosa que yo observo en la clínica. Saber jugar y poder estar no te lo asegura que te tengas que quedar encerrado por la pandemia. No. O sea, pueden angustiarse un montón, pueden darse situaciones muy críticas. De todas maneras, yo la verdad que no traté... A ver, yo no interrogué en el libro y no... Hay mucho para todavía interrogar de lo que nos pasó en la pandemia. La verdad que es un tema que nos debemos todos y que está pendiente de seguir investigando. Claro que sí. Pero yo no me apoyé en la pandemia. Yo empecé a tomar notas en la pandemia de lo que tuvo un desarrollo posterior de otro modo, digamos. No me centré en la pandemia. Ok. Sara, hacemos un pequeño corte y continuamos dialogando. Radio con Aguante. Piezas De realidad. No le dejes a tu hijo la herencia de la duda. Resolvé tu identidad ahora. 011-4384-0983 www.abuelas.org.ar. Si tenés aguante, llama. Comunicate al 2080-0045. La línea de oyentes de Radio con Aguante. Sumate a la programación de Radio con Aguante. Distintas piezas de realidad conforman este proyecto colectivo de comunicación. Vos también podés ser parte. Entrá en www.radioconaguante.com.ar para recibir más información. Tu proyecto necesita aire. Totalmente distintos, pero encajando perfectamente. Un espacio donde estamos todes. Piezas de realidad. Radio con Aguante. Piezas de realidad. Estás escuchando Decime por qué. Lo más alejado de una fake news que podés encontrar en la radio. Decime por qué. El programa de Carlos Tehuel. Seguimos entonces dialogando con Sara Cohen, autora del libro ¿Qué harás con todo lo que duele? Y subtítulo: El dolor psíquico en nuestra época. Bueno,
muy, pero muy interesante. Sara, hay un capítulo que me llegó muy profundamente, que es lo que le pasó al filósofo Nancy en Francia con su trasplante de corazón. Me gustaría que esta última parte del diálogo podamos comenzar por ahí, porque hay un cuerpo extraño, un órgano extraño en ese cuerpo que plantea Nancy justamente, y filósofo él. ¿Y cómo lo pensaste entonces? Bueno, esto se basa también en una lectura. Nancy escribió un libro, El intruso, y ahí la categoría de intruso tiene toda una concepción. Él trabaja filosóficamente qué implica esto, e implica muchos planos. Por ejemplo, entonces ahí encontramos a lo largo del libro, en principio, por supuesto, muchas vivencias de extrañeza respecto a, en principio, son muchos los intrusos, porque además hace un salto también respecto a la identidad y a lo intruso en cada sujeto y lo intruso en la sociedad, pero ese es otro salto. Pero en principio, el recorrido con la experiencia, con su cuerpo y con la enfermedad, sigue el siguiente procedimiento, porque supone muchas intrusiones a lo largo del desarrollo de su enfermedad. Después vivió 30 años y hizo desarrollos interesantísimos, ¿no? Teóricos. Absolutamente, ya los venía haciendo, claro. Pero es un gran filósofo que falleció pasada la pandemia o el primer momento de la pandemia, sí. No recuerdo exacto el año. Creo que en el 21. Sí, posiblemente. O sea, el primer intruso es, de golpe, le dicen, tu corazón no va más, va a requerir un trasplante. Entonces dice, ¿cómo? Mi corazón, lo más propio, no da más. O sea, porque claro, en relación al cuerpo, cuando todo es funcional, no nos enteramos. Pero en realidad su propio corazón era un intruso y no respondía a lo que los requerimientos corporales. Luego viene toda la intervención médica, porque es una serie de intrusiones desde la medicina. Uh-huh. Porque claro, atender algunos casos en medicina es ejercer una cantidad de intrusiones impresionantes e injurias al cuerpo del enfermo, y eso es la posibilidad de curarlo. Pero con sus consecuencias. Entonces después de eso viene el trasplante. El intruso es el órgano trasplantado. Luego viene toda lo que deben instrumentar de inmunodepresión para que no sea rechazado ese trasplante. Y entonces después, ¿cuáles son los intrusos cuando está inmunodeprimido? Todo bichito que camine, todos sus propios virus, sus propios que en el organismo, bacterias, virus, todo su sistema inmunitario dado vuelta, y entonces se puede enfermar de lo que sea. Bueno, por estar inmunodeprimido. Claro. Y luego, otra consecuencia es que tiene un linfoma por una medicación proporcionada en el tratamiento. Por lo tanto, hace un seguimiento de esto, pero con un nivel de reflexión, de distancia y a la vez de estar involucrado y de preguntarse acerca de esto, ¿no? Porque dice, ¿por qué yo hago parte de esa población, este momento, esta contingencia de que la técnica está en condiciones de poder hacer esto ahora? Entonces a mí decidieron hacerme sobrevivir. Bueno, es un texto maravilloso. Bueno, yo utilizo ese texto tan lúcido de Jean-Luc Nancy para trabajar el tema de la enfermedad y el dolor en el cuerpo y el dolor psíquico, ese límite, porque además a lo largo del libro yo explicito que en realidad el tema del dolor es con cuerpo, y el dolor es un tema límite.
entre cuerpo y psiquis. Bueno, perdóname acá, Sara, no siempre el cuerpo está metido en el dolor, ¿no? Porque en el caso de Nancy, lo que presentás sí, enfermedades psicosomáticas, pero hay muchos dolores emocionales. Está bien, pero el dolor emocional tiene un cuerpo y funciona en un límite. Cuando hay dolor se está funcionando en un límite que tiene... por eso, bueno, ahí hay una cuestión de ese concepto límite, porque inclusive siguiendo a Freud, en lo que hace a las experiencias de dolor, las experiencias de satisfacción, lo que es la estructuración, en realidad todo lo psíquico está en esa cuestión cuerpo-psiquis en las que estamos en un límite. Sí. Pero bueno, volviendo a lo que vos me preguntaste de ese capítulo acerca del dolor, a ver, la enfermedad puede ser arrasadora. Sí. Para lo psíquico. La enfermedad orgánica puede ser arrasadora para lo psíquico. Claro. Y hay momentos que lo es, aún aunque la persona tenga una estructura psíquica que puede sostener muchas cosas, hay momentos que lo es. Por eso, ¿cuáles son los límites? En ese sentido, el dolor nos ubica, porque de hecho también hay otro capítulo que es el tema del suicidio en mi libro. Tal cual. Eso, bueno, te iba a preguntar ahora que terminamos con este capítulo, te iba a preguntar por el capítulo del suicidio. Claro, porque nosotros, hay cuestiones que el sujeto puede no poder tolerar. Así es. Eso no solo depende de la psicopatología. Bueno, en el caso de Jean-Luc Nancy, porque no vamos a poder desarrollarlo todo ahora, en realidad lo interesante es cómo él lo conceptualiza. Y a partir de cómo lo conceptualiza se pueden sacar líneas interesantes de pensamiento respecto a esto ajeno del cuerpo. Lo ajeno que nos es el cuerpo, que eso lo sabemos, y a la vez lo ajeno que nos habita en la psiquis también. O sea, es todo un tema... ese libro, El intruso, yo recomiendo leerlo porque es de una agudeza muy grande. Y bueno, yo, lo tomé para también incluir en el libro de una manera lúcida, a través de una lectura de un texto lúcido, una cuestión que tiene que ver con los extremos en el cuerpo. Con los extremos que tienen que ver con el dolor, con la intervención médica, con situaciones que cambian en el cuerpo y el sujeto tiene que adaptarse. Bueno, el envejecimiento, por ejemplo. El envejecimiento lleva a muchas cuestiones que requieren todo tipo de intervenciones en el cuerpo. Claro, claro. Así es, así es. ¿Sabés, Sara, que hablaste del intruso y me hiciste acordar del cuento de Borges, La intrusa? Sí, de los hermanos. De los hermanos. Pero tomando como metáfora esta intrusa, podemos tomar justamente que ella vino a desestabilizar un equilibrio que había entre los hermanos, que después la tuvieron que matar para reequilibrarse nuevamente. Y la enfermedad la podemos tomar como una intrusa que se mete en el cuerpo y hace un desequilibrio absoluto. Bueno, la riqueza del texto de Nancy es que ya nada es igual, no es que, no es que vos, en realidad una intrusión lleva a la otra en el desarrollo de la enfermedad. Toda intervención médica supone también hay una consecuencia. Hay una consecuencia de otros intrusos. Claro, no. Lo interesante del texto es el abanico y la profundidad acerca del tema del intruso. A ver, la enfermedad, o sea, no hay una persona que experimenta algún padecer, está bien, puede intervenirse de la mejor manera desde el punto de vista médico. Sí. Puede considerarse que puede gozar de buena salud a futuro, pero eso deja una marca, tanto en la experiencia que se ha vivido respecto del cuerpo como en lo psíquico. Me parece que lo que no podemos creer es que no hay inscripción de todo eso. Sí. El trabajo brutal que hace en su texto Jean-Luc Nancy tiene que ver con cuáles son las posibilidades de inscribir a partir de un desarrollo que hace en el libro conceptual. Pero bueno,
Bueno, escúchame, acá hay un mensaje de un oyente que pregunta, ¿el alma duele? Bueno, siempre se equiparó lo psíquico con los padeceres del alma. Claro. Pero yo no sabría qué contestar a esta pregunta acerca de... Si lo hacemos equivalente a la psiquis o a lo emocional también, ¿no? Eso duele. Fíjate, un simple comentario que puede herir a otra persona, bueno, eso hirió el alma, como se dice, ¿no? Y eso duele. Bueno, las heridas, las ofensas, lo que duele, remiten a algo. Bueno, acá yo lo que trato en el libro es de hacer ver que eso tiene una lógica inconsciente en cada sujeto. O sea, si algo es muy doloroso para alguien, sí, una observación de otra persona o algo, porque, a ver, es como cuando Freud desarrolla duelo y melancolía, dice, bueno, una pérdida puede ser una pérdida, una muerte, pero también puede ser un ideal, pueden ser valores, pueden ser distintas pérdidas. También si hay un comentario que duele mucho, eso remite a algo y remite a situaciones previas de cada sujeto. Sí, pero que produce dolor. El dolor, sí, produce dolor. Sí. Produce dolor. Es. Por eso está muy bueno interrogar el dolor. Claro. Interrogar el dolor en lo singular supone ver cuáles son los distintos planos en los que la emergencia de esto se apoya. Así es, así es. ¿En qué escena que atravesó ese sujeto está atravesado ese dolor? ¿A dónde llega ese dolor? Llega a una escena que vivió, que vivenció esa persona dolorida, ofendida, en su, bueno, los psicoanalistas decimos en su narcisismo, ¿no es cierto? Sí, yo, evité, una cosa que evité, si bien tomo ejes metapsicológicos, freudianos, teóricos, etcétera, y de otros autores, evité mezclar la cuestión del dolor con cuestiones que dan cuenta de cuadros psicopatológicos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el dolor es inherente al humano y al vivir. Es, tal cual. Entonces hay que indagar en cada caso qué ocurre. Tal cual. Sara, ya estamos por terminar este diálogo, pero me gustaría si podés referirte un poquito al capítulo del suicidio, que me parece muy importante. Bueno, mira, en realidad nos quedaron algunos temas. Uno es el capítulo del suicidio, donde abordo, o sea, elijo abordar, a ver, si bien el suicidio es uno de los temas más importantes en lo que hace a políticas de salud y requiere de toda una implementación de medidas de políticas de salud, porque tiene una frecuencia bastante elevada. La depresión y el suicidio tienen una importancia bastante elevada en la población. No es de lo que yo me ocupo en el libro. En el libro tomo dos autores yendo y viniendo con el tema de algunas cuestiones que hacen a la destrucción, a la culpabilidad, a situaciones que no se pueden tramitar del dolor, a lo intolerable del dolor, pero yendo y viniendo con esto y con algunas estructuraciones psíquicas, porque por supuesto hay que incluirlas, tomo dos autores, uno francés, Édouard Levé, que a los 42 años se suicidó, pero antes de un autor interesante, un narrador, antes de suicidarse, entrega un libro a su editor que se titula El suicidio, donde relata el suicidio, relata la historia con mucha distancia, a la vez con una cercanía casi de admiración por su personaje, de un amigo de él, que esto parecería haberle sucedido, es así,
un amigo de él que se suicidó a los 25 años. Entonces toma ese personaje y lo sigue con cierta distancia, pero a la vez con cierta admiración, donde uno encuentra momentos que para cualquier lector son de crisis importantes de su amigo, pero a la vez descripciones de mucha admiración respecto a lo que el amigo calculó supuestamente, entre comillas, y llevó a la práctica con su suicidio. Bueno, lo cierto es que le entrega este libro a su editor y luego el autor se suicida. Y el otro caso es de Osamu Dazai, un escritor japonés que, Indigno de ser humano, una novela también excelente, donde trabaja de otro modo esto, pero con otra estética, pero donde es un personaje que siempre con una cuestión importante de consumo, pero donde hay toda una situación relatada de lo familiar, de su inserción, de su lugar en la sociedad, de cómo de no poder anclar, de sus estudios, de su interés de ser pintor, pero que no logra plasmarse, de su manera de ser de alguna manera bufón, quedar bien con los demás, pero no poder tener un hilo de vida que lo pudiese hacer sentir que había en donde anclar. Bueno, la cuestión es que hay un intento de suicidio. Autor hizo varios intentos de suicidio a lo largo de su vida. Hay un intento de suicidio en el libro del personaje, que lo realiza con una mujer. Lo cierto es que después de ese libro, este autor también se suicida, también con una mujer. Wow. O en pareja. Bueno, Sara, recomiendo fehacientemente este libro recién aparecido de Sara Cohen, llamado ¿Qué harás con todo lo que duele? El dolor psíquico en nuestra época, de Paidós Editorial. Editó Paidós, sí. Muchísimas gracias y te invito a que nos acompañes en los últimos minutos del programa. Bueno, me quedo, claro que sí. Muy bien, gracias. Tiempo de recomendaciones en Decime por qué, el programa de Carlos Tehuel. Estamos en el último tramo y les cuento una infidencia. A Sara, yo la había invitado para el programa hace 2 meses atrás, más o menos, cuando voy planificando los programas, y la había invitado para hablar de poesía. Y resulta que hace 2 semanas salió este libro que recién charlábamos, y bueno, la verdad que muy interesante todo lo que nos contó Sara del libro, pero en las recomendaciones del programa de hoy vamos a aprovechar que Sara está acá, que es poeta, y bueno, vamos a hablar en estos últimos minutos de poesía, de sus libros publicados que acá tengo, como por ejemplo El murmullo y la incertidumbre, El azar del recuerdo, Un tiempo sin destino, Puertas de París, Escenas con cartas. Así que fíjense la producción que tiene Sara, más allá de escribir los ensayos, toda su obra poética, se diría, sí, ¿no? De algo de lo que vos mencionaste ahí, de los libros que vos tenés ahí, Un tiempo sin destino es, si habíamos hablado de pandemia, es un libro escrito con otro poeta que vive en otra ciudad, que es Osvaldo Picardo. Nos propusimos durante el año primero de pandemia mandarnos breves textos todos los días o frecuentemente, y hacia la finalización del año empezamos a ver si podíamos armar con eso un libro que de alguna manera genera una cuestión de diálogo entre los dos respecto de impresiones,
respecto de ese tiempo sin destino. Por eso se llama Un tiempo sin destino. Sara, vos al comienzo del diálogo de hoy hablaste de la lectura y el dolor. Y ahora te quiero preguntar por la escritura y el dolor. Porque a mí en lo personal, cuando intento escribir algo, me duele. No sé si es el alma, qué es la vida anímica, pero siento como un dolor en eso que quiero escribir, que quiero expresar o que quiero plasmar en un papel. ¿Tenés algo para decirme respecto a eso, del dolor y la escritura? A ver, en mí la escritura es un tema importante de mi vida, digamos. No podría decir que hace parte de lo doloroso. En realidad es parte es como un pilar que sostiene ciertas posibilidades de dar cuenta de distintas cuestiones. Ya sea ligadas ya sea ensayo, ya sea poesía, ya sea un texto narrativo, obedece a una necesidad. Si vos pensás que obedezca a una necesidad en lo singular para un sujeto puede tener que ver con cuestiones dolorosas, puede ser, digamos, no hay vida sin dolor, no hay situaciones que sean dolorosas en sí mismas. Pero para mí no es que ancle específicamente en el dolor el tema de la escritura. Es más, creo que es casi una forma de vida. O sea, quien escribe, además de otras cosas, por supuesto, porque tengo muchas horas del día de mi trabajo como psicoanalista, quien escribe porque con eso, ¿cómo te diría? Logra hilar cuestiones que si no las escribiese no podría expresarlas o no podría decirlas o no podría relacionarlas. Cuando vos te pones a escribir y terminás de escribir, decís, uy, mira lo que relacioné, esto con lo otro. O sea, para quien escribe se hace necesario el escribir. Pero porque es una manera te vuelve algo a partir del escribir que no sé, que es como la vida, puede tener cuestiones en sí mismas dolorosas, pero no es que ancle en el dolor. Por ejemplo, nosotros hablábamos hace un rato de los escritores, mirá, vamos al extremo más grande, de los escritores que escribieron y que luego consumaron un suicidio. Pero al momento que ellos escribían no alcanzó la ficción. La construcción de ficción es una alternativa poderosa. Lo que pasa es que, bueno, en la vida no necesariamente la escritura va a subsanar, digamos, en distintos sujetos, cuestiones que en sí mismos no pueden subsanar. Pero si vos me preguntás si para mí es doloroso, yo no diría que especialmente. Ok. Bueno, estamos ya por terminar el programa y le pedí a Sara que yo quería leer una de sus poesías y... Bueno, voy a leer una poesía que está en El murmullo y la incertidumbre, en ese libro, y que se llama La ventana. Me dijo que yo tenía un espíritu soñador. En su boca esas palabras eran una crítica. Está mal visto un espíritu así. Fotografió una ventana. Y esa ventana, en ese instante, a causa de la luz y del ángulo elegido, reflejaba en sus vidrios otras ventanas. Albergaba, casi sin querer, muchas historias de otras casas. Se lo dije, se rió. Pero si es una foto cualquiera, dijo. Estábamos ante un fracaso, el nuestro, Caprichos de la luz. Bueno, hermosísimo. Sara Cohen, muchísimas gracias por estar acá. ¿Puedo despedirme con uno? Sí. Vos lees y después nos despedimos con la canción que hemos elegido. Yo me despido con uno breve. Dale. Voy a agarrar uno breve porque ya está la canción esperando. Sí. Y no me van a... a ver, muy breve. Dale. Expresar el día en otra lengua.
Así es el comienzo y la vida entera. Pura traducción de lo inacible. Traducir el mundo que duele, mundo de vigilia encarnado en las últimas partículas del sueño. Traducir, porque nos hablan siempre en otra lengua. Sueño y vigilia, valijas que se hacen, valijas que se deshacen. Inicio y amor, en otra lengua, sin soporte y sin destino. Del libro Detrás de la cabeza. Muchas gracias. Cambiamos ojos por cielo, sus palabras tan dulces, tan claras, cambiamos por truenos. Sacamos cuerpo, pusimos alas, y ahora vemos una bicicleta alada que viaja por las esquinas del barrio, por calles, por las paredes de baños y cárceles. Bajen las... Me despido. El sábado próximo lamentablemente no podemos hacer el programa. Ya tenía algo agendado desde el año pasado para el 10 de mayo. Así que nos reencontramos el 17 de mayo con Decime por qué. Que la pasen muy bien y nos despedimos entonces con El Ángel de la Bicicleta y León Gieco. El libro se